Mateo capítulo 11, versos 25 al 30. El tema de este día se llama Bienvenidos los cansados. Con N, no los casados, sino los cansados. Mateo 11, 25 al 30. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición de tener tu palabra, Señor, tu palabra que trae sanidad, tu palabra que trae, Señor, esperanza a nuestras vidas, tu palabra que trae corrección, bendito Dios, que trae, oh Dios de la gloria, esa guía que nosotros necesitamos para seguir adelante. Bendito Dios, yo te ruego que en este momento maravilloso tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros, y así, oh Dios de la gloria, a la medida que tu palabra es escuchada, nuestra fe es incrementada. Bendito Dios, nuestra fe crece, nuestra confianza en ti, precioso Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, háblanos, Señor, porque queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. El cansancio físico, mis hermanos, obviamente puede surgir por diferentes razones. A veces puede ser por exceso de trabajo, cuando usted está trabajando mucho, cuando hay de pronto muchas horas extras y muchas cosas que usted tiene que hacer. Eso puede repercutir en un cansancio físico muy, muy fuerte. A veces puede ser también producto de la alimentación. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente dice: oye, pues hoy no hice nada y estoy cansado, ¿verdad? Como que se cansa de descansar. Pero entonces puede surgir por diferentes razones. Sin embargo, Jesús, mis hermanos, invita a la gente cansada. Fíjese, el cansancio da un sentido de que algo se tiene que detener, ¿cierto? Cuando usted está muy cansado, le comentaba a los hermanos que en una ocasión estuvimos grabando unos cantos hace muchos años. Estábamos haciendo algo para la iglesia donde estábamos en ese tiempo, y estábamos en un estudio de grabación. Y pues de pronto, cuando uno no tiene la idea de cómo eso funciona, pues yo no sabía exactamente cuánto tiempo. Yo pensaba que uno llegaba, se paraba enfrente al micrófono y los guitarristas así como acá y qué sé yo, todo el mundo simplemente iba a estar ahí haciendo su trabajo, y luego, bueno, que les vaya bien, ahí les entregamos el disco cuando lo terminemos, ¿verdad? Pero realmente eso lleva un trabajo, una sola canción, hermano. Eran horas y horas y horas. Es más, yo por ratitos en lo que estaban ahí mezclando y eso, me quedaba en una esquina y cuando sentía estaba bien dormido, hermano. Entonces es muy agotador, es muy cansado. Entonces el que hacía todo esto de la mezcla y eso, llegaba un momento en el que él decía: ya no más, tenemos que parar aquí, mis oídos están cansados. Entonces, al estar cansados, ya no distingo, ya no sé qué es lo que está pasando, ya los sonidos todos me suenan igual. Entonces tenemos que parar, tenemos que detenernos aquí. Siempre que usted está haciendo algo, todo lo que está bajo el sol, hermano, trae cansancio tarde o temprano. Todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, todo lo que usted realice en este mundo, tarde o temprano, le va a traer a usted cansancio.
Sin embargo, Jesús dice: los que estén cansados, vengan a mí. Y a mí me llama la atención porque Jesús no dice: ven a mí los que están cansados y aquí tengo un sofá, pero buenísimo, con memory foam, ¿verdad? Y ahí yo les voy a sobar la cabeza para que ustedes descansen así tranquilos. Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pero luego dice: tomen mi yugo. Y el yugo el yugo es lo que se le pone a los bueyes, ¿verdad? Para que se pongan a trabajar. Entonces el Señor no es que está diciendo: vente para acá y en cuanto entres conmigo ya nada vas a tener que hacer, todo te va a caer del cielo, conmigo todas las cosas van a ser, mira, así suavecitas, suavecitas, te vas a ir como en calle pavimentada hasta donde tienes que llegar. El Señor no está diciendo eso. Mira, todo lo que tú estás haciendo en el mundo es trabajo, es aflicción de espíritu, es afán. Todo lo que estás haciendo te va a traer a ti cansancio. Entonces cuando tú estás cansado, lo que tienes que hacer es venir conmigo. Lo que tienes que hacer es trabajar conmigo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Porque ser cristiano, no, una vez más, no es que se nos arregló toda la vida, hermano, sino que en ese momento nosotros descansamos, en el sentido de que la carga que el Señor va a poner sobre nosotros, el yugo que Él va a poner sobre nosotros, la Biblia dice que es fácil, es ligero. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque a veces podemos pensar que ser cristiano significa recibir a Cristo como Señor y Salvador, y eso es todo. Y para la salvación, déjeme decirle que eso es todo lo que usted tiene que hacer, porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero para que nosotros podamos disfrutar de la vida que Dios nos está dando. Entonces hay que trabajar, ¿verdad? Nadie se va de vacaciones sin antes ponerse a trabajar, ¿cierto? ¿Verdad? Porque si no, ¿para qué necesita las vacaciones si no ha trabajado? Pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces, cuando nosotros venimos al Señor, hermano, hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que a nosotros nos toca hacer. Yo sé que nosotros quisiéramos que eso apareciera, porque como Dios tiene el poder de hacer aparecer lo que Él quiera en cualquier momento, entonces nosotros pensamos que las cosas van a ser así, y realmente no es así. El Señor dice: ese cansancio que tú tienes es porque solo trabajas en lo material, porque solo estás trabajando en el mundo. Necesitas venir a mí. No es quedándote en tu casa, no es tirándote en un sofá, no es acostándote en una cama que tú vas a recibir el verdadero descanso, sino es viniendo a mí, que yo te enseñe, que yo te diga, que yo te guíe, que vas a recibir el verdadero descanso que tu alma necesita. Porque aunque el cuerpo reciba el descanso, hermano, a veces el alma no descansa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostado a dormir y nuestro cuerpo aparentemente está descansando? Mire, yo cuando supe eso, yo hacía mucho alarde de: a mí el café no me quita el sueño. ¿A cuántos no les quita el sueño el café? ¿Ok? Unos que otros. ¿A cuántos les quita el sueño el café? ¿Ok? Son más. Pero los que no nos quita el sueño, a mí no me lo quita. Pero yo descubrí, bueno, buscando un poquito, que aunque no le quite el sueño, realmente uno no descansa. El cuerpo tiene que trabajar toda la noche en estar eliminando la cafeína que le metimos. Entonces, aunque usted se duerma, su cuerpo sigue trabajando. Y a veces nos pasa a nosotros que aparentemente estamos descansando. Fíjese, a veces decimos: ay, hoy no voy a ir a la iglesia. Bueno, yo no, porque yo siempre tengo que venir. Pero a veces usted dice: yo no voy a ir a la iglesia porque estoy muy cansado. Y se acuesta a dormir. Gente que de pronto en la noche tiene su servicio, se acuesta a dormir, y en la cama, hermano, aunque tiene cerrados los ojos, el cerebro está a todo lo que da y está pensando en esto. Se levanta con una sensación de que usted no descansó, de que usted no. Y fíjese, y el estar cansados nos descalifica a nosotros para realizar ciertas cosas. Porque si usted va a buscar un trabajo y usted llega así como que se desveló toda la noche, ¿verdad? Y llega ahí a llenar la aplicación y en la entrevista está usted así como cuando algunos oyen la predicación, están durmiendo, aprovechando el viaje. Entonces si el entrevistador lo ve así, no le va a dar el trabajo, hermano.
Le comentaba a los hermanos en la mañana que en una ocasión yo fui a buscar trabajo a un restaurante que estaba al lado del que yo estaba trabajando. Quería moverme ahí. Tenía un par de problemas con un manager y dije, me voy a ir. Y llegué yo, hermano, 22 años tenía. Y me fui a que me entrevistaran. Y cuando me estaba entrevistando el hombre, me preguntó, ¿por qué te quieres salir de allá? Y le dije yo, es que hay un manager que ya me tiene hasta aquí. Suficiente razón para no darme el trabajo. Porque estaba delante de ellos alguien que estaba cansado. Entonces, independientemente, ellos no sabían cuál era la situación, si realmente el tipo era malo o yo era el malo. Entonces dijeron, no, a este no le da, este no califica para el trabajo porque ya viene cansado. Nadie quiere agarrar a una persona que ya está cansada. Pero el Señor, hermano, mire, es al contrario. Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Ya te cansaste de hacerlo con tus propias fuerzas, ya te cansaste de querer resolver con tu propia inteligencia las cosas. Ahora necesitas venir conmigo para que yo te ayude. Y ahí, en el trabajo que vas a hacer conmigo, porque no te estoy llamando para que te sientes, te estoy llamando para que trabajes conmigo. Y en ese mismo trabajo, en el caminar, me vas a escuchar hablar y ahí yo te voy a ministrar y ahí voy a ministrar tu alma, y aunque tu cuerpo se sienta cansado, tu alma se sentirá rejuvenecida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Den ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. El Evangelio de Mateo, mis hermanos, presenta a Jesús como rey. Cada libro de la Biblia, cada evangelio tiene un propósito. Y el propósito del libro de Mateo es presentar a Jesús como rey. En los primeros 11 capítulos Jesús predica el evangelio del reino. El reino de los cielos se ha acercado y Él se presenta entonces como ese rey que la gente necesita. Sin embargo, mis hermanos, hay un rechazo de la religión en ese tiempo, del mismo pueblo al que Él estaba predicando. Había un rechazo a la palabra del Señor. Y a veces puede haber rechazo en la congregación, o puede haber rechazo, o siempre hay rechazo en el mundo en cuanto a la palabra del Señor. Entonces el Señor, predicándole a la gente lo rechazaba. Los religiosos comenzaron a decir, no, nosotros no vamos a dejar que este reine sobre nosotros. Y a veces la gente, esa es su actitud. A veces quizá un cristiano no lo dice, pero con su actitud le está diciendo al Señor, Él no va a reinar sobre mí. Él no va a decidir lo que yo tengo que hacer. Él no va a decirme, Él no va a guiarme en lo que yo debo hacer. ¿Por qué? Porque a veces queremos tomar nuestro propio camino. Pero entonces el Señor, hablando a la nación en general, al ver el rechazo, aunque Él sabía que lo iban a rechazar porque Él lo sabía todo, entonces comienza a hablarle a la gente de manera más personal. Entonces comienza a dirigirse a aquellos que realmente se sentían cansados, aquellos que ya habían probado, aquellos que ya habían intentado, aquellos que ya se habían tropezado, y les empieza a decir, si ustedes están trabajados y cargados, vengan a mí. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Entonces se enfoca en este tipo de gente. La invitación es simple, solamente venir a Él. Fíjese, el evangelio es simple, hermano. El evangelio es venir a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador y estar dispuesto a seguir sus enseñanzas. O sea, el Señor no dice, bueno, arregla tus problemas y luego vienes a mí. Deja tus vicios y entonces ya cuando los hayas dejado no va a hacer que me ensucies el templo cuando entres, o lo hagas que huela mal. Entonces deja primero tus cosas y después entonces vienes a mí. El Señor dice, no, simplemente tienes que acercarte, simplemente tienes que venir. ¿Cómo, Señor? Dejo primero. No, con todo y eso, esas cargas tráelas a mí y yo te voy a enseñar cómo tienes que hacer las cosas. Entonces califican todos los cansados, hermano. Es más, lo único que nos calificó a nosotros para acercarnos al Señor, mire, esto es impresionante, hermano, fue el estar cansados. Por eso es que en el pasaje yo le comencé leyendo, donde el Señor dice, Señor, te alabo, Padre, dice, porque escondiste estas cosas de los entendidos, de los sabios, y se las diste a los niños. Entonces, al decir niño, no se está refiriendo que se lo dio solamente a los chiquitines,
Si nos está refiriendo a aquel que dice, yo soy un niño, yo necesito aprender, yo necesito saber, yo quiero saber otro estilo de vida, yo quiero conocer que hay algo diferente, yo quiero saber que realmente hay vida, porque hay gente hoy día viviendo, hermano, como si no vivieran más. Hay gente que no tiene ningún tipo de esperanza en la vida. Y el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero vengan a mí porque yo les quiero mostrar lo que verdaderamente es la vida para ustedes. Entonces la invitación es para todos nosotros. Porque a veces podemos decir, bueno, eso es para los que están allá afuera. No, es para nosotros también. Es más, note que la invitación era para el pueblo de Dios, que se acercara, que viniera. Y el Señor sigue haciendo en este tiempo esa invitación para todos nosotros. Entonces, ¿cómo ilustra la Biblia al cansado, hermano? Vayamos al Antiguo Testamento, libro de figuras. Éxodo capítulo 5, verso 1. Ustedes conocen la mayoría la historia del pueblo de Israel. Israel llegó a Egipto por medio ¿de quién? De José. ¿Se recuerdan? José fue enviado por Dios, sin saberlo él, ¿verdad? Fue enviado por Dios a Egipto. Fíjese que el llamamiento de José fue impresionante porque nunca el Señor llegó y le envió un profeta y le dijo, he aquí, dice el Señor, irás a Egipto y serás el primer ministro de allá. Tomarás control de la política de la primera potencia del mundo y serás esto y alguien tocando unos tambores atrás. Tum, tum, tum. Y no fue así, hermano. No fue así. El Señor lo agarró, o sea, nadie le dijo a él, y en el proceso vas a pasar por un pozo, pero tranquilo con el pozo, que vas a salir de ahí. Y después vas a entrar a la casa de Potifar. Una vieja te va a caer encima. Pero tranquilo que yo estaré contigo. Y pasarás de ahí a la cárcel porque Potifar se va a enojar. Y de ahí entonces saldrás. No, hermano, no había nada de eso. José simplemente en cada etapa de su vida, cuando estaba en el hoyo, decía, el Señor está conmigo y Él sabe lo que está haciendo en mi vida. Él es el que tiene el control. Y yo sé que de aquí la cosa se va a arreglar. Y sale de ahí para ser esclavo. Y después para meterse en otro problema. Y después para caer en la cárcel. Pero en cada lugar que él estaba, él era guiado por Dios y se convertía en un líder, hermano. Yo les platiqué la vez pasada que él, en todo lugar donde él caía, él era el que definía qué era lo que pasaba ahí. Yo no sé si en el pozo se encontró con algunas ratas y ahí a ella las tenía por ahí. Ustedes allá, yo aquí. Pero en la cárcel fue jefe, en la casa de Potifar fue jefe. Donde quiera que él llegaba, él era el que mandaba. Entonces él era el que hacía las cosas. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces cuando José llega ahí, hermano, se convierte obviamente en el primer ministro de Egipto. Cuando él está ahí, entonces dice la Biblia que vino un hambre a la tierra. Y cuando vino esa hambre, él dijo, mi pueblo, mi casa está fuera de este país. En el único lugar donde había provisión era en Egipto. Entonces llaman a la casa de Israel y los instalan en un lugar llamado Gosén. Y al llegar a ese lugar ellos se regocijaron, era una fiesta eso, porque finalmente había reconciliación en la familia de Israel, había finalmente sanidad, José había perdonado a sus hermanos por lo que le habían hecho y era una bendición y comenzaron a multiplicarse en ese lugar. Entonces, lo que comenzó como algo muy bueno, hermano, se convirtió en una esclavitud que perduró por generaciones. Fíjese, ellos entraron y ocuparon ese lugar y dice la Biblia que murió el faraón y se levantó otro faraón que no conocía a José. Y entonces empezó a ver al pueblo de Israel y dijo, no, estos están creciendo demasiado, estos van a tomar control de nosotros, tenemos que ver cómo los oprimimos y cómo los mantenemos ahí como esclavos para que no se levanten en contra de nosotros. Tenemos que quitarles la habilidad de que ellos se puedan defender y puedan levantarse en contra nuestra y los vuelven entonces esclavos. Así hace el diablo hoy día con nosotros si nosotros lo permitimos.
Algunas cosas pueden parecer muy buenas, hermano, pero tenemos que tener discernimiento. Si algo necesita la iglesia en este tiempo, es discernimiento. Si algo necesita el pueblo de Dios en este tiempo, es discernimiento, hermano. Y el discernimiento se obtiene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No le faltaron programas, no le faltó unción, no le faltó, qué sé yo, hermano, un montón de cosas. Le faltó conocimiento, no tuvo discernimiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener ese discernimiento. ¿Cuándo es una oferta de parte de Dios? ¿Cuándo es una oferta de parte del diablo? Cuando algo viene simplemente del mundo y del sistema, y cuando algo viene de parte de Dios, nosotros tenemos que saber eso. Y eso, una vez más, se obtiene a través del discernimiento. Pero bueno, el pueblo de Israel entonces cayó, hermano. Mire, generaciones nacieron bajo esclavitud. Eso quiere decir que a veces nosotros podemos heredar la esclavitud, hermano. A veces quizá nosotros vivimos de una manera que damos ese ejemplo a nuestros hijos. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ellos están ahí. Y cuando nosotros ya lo hemos superado, quisiéramos agarrarlos y decirles: no, mi hijo, no siga ese camino. Pero como fue lo que le mostramos. Entonces se puede heredar eso. En Cristo Jesús podemos romper todas esas cosas y en Él tenemos esperanza para nuestra familia. Pero mire lo que sucede. Al estar ellos en esclavitud, Dios siempre cuidando a su pueblo, hermano, porque el Señor nos ama. Mira que está a su lado y dígale: el Señor te ama. Y dígalo sinceramente, porque el Señor lo ama a usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, les manda un libertador llamado Moisés. Éxodo capítulo 5, verso 1. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Usted conoce la historia. Faraón dijo: ¿y quién es Jehová? Yo no conozco al Dios de los hebreos, y como no lo conozco, no estoy interesado en obedecer lo que Él dice. Mire cómo es importante el conocimiento. Cuando usted conoce a Dios, entonces mientras usted más lo conoce, más lo obedece. Usted quiere saber qué tanto usted conoce de Dios, mire su obediencia. Míralo con su obediencia. Si usted obedece a Dios en lo que Dios le está diciendo, entonces eso habla de alguien que conoce a Dios. Entonces el faraón dice: yo no conozco a ese Dios, por lo tanto yo no voy a hacer caso a lo que está diciendo. Faraón no se sometió a la palabra del Señor. Recordemos que Faraón es un tipo del diablo, porque el diablo es real, hermano. El diablo es real. El diablo es enemigo suyo y enemigo mío. Y el diablo quiere destruirlo a usted y quiere destruirme a mí. El diablo no conoce la misericordia, hermano. Usted puede llorar todo lo que usted quiera por los problemas que usted tiene, y el diablo no se va a compungir en su corazón. Él no: ay, pobrecito fulano, ya lo molesté mucho. Ya es tiempo de que yo lo suelte. No. El diablo lo quiere matar de una vez. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Mire los versos 4 y 5 y mire lo que hace Faraón. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved ahora a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. El diablo quiere mantener a la gente trabajada, hermano. Y si está trabajada, quiere ponerle más todavía. Por eso es que a veces usted nota que usted tiene un problema y de repente le surge otro. Y tiene una preocupación y de repente está otra, hermano. Y mire, y eso es normal en nuestra vida. Como seres humanos vamos a pasar por diferentes cosas. Pero como le dije hace un momento, el enemigo no está interesado en quitarle a usted ninguno de esos problemas, ninguna de esas circunstancias. El enemigo nos va a tratar a nosotros sin misericordia. Sin misericordia nos va a tratar. Siempre va a procurar poner por encima de las cargas que ya tenemos, poner otras nuevas, hermano, poner otras cosas en nosotros. Vea el verso 7, dice:
de aquí en adelante no dejaréis para el pueblo, no dejaréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Bueno, cuando hacían el ladrillo tenían que ponerle paja. Había una ordenanza de que la paja se la tenían que llevar a los israelitas para que ellos tuvieran el material que necesitaban para hacer los ladrillos. Entonces dijo el diablo, o Faraón, dijo, con que ahora quieren ir al culto. Con que ahora quieren ir a la iglesia, ¿no? Eso quiere decir que tienen tiempo. Entonces ese tiempo hay que ocuparlo. Hay que ponerlos a hacer algo. ¿Para qué? Para que no vayan a celebrar fiesta. Yo siempre he dicho que los servicios en domingo son celebración, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Independientemente de cómo usted está de ánimo. Porque a veces cuando uno no tiene ánimo lo invitan a una fiesta y uno no quiere ir, ¿verdad? Pero en este caso nos conviene. Porque nosotros vamos a una fiesta, hermano, a quedar bien con la persona que nos invitó, ¿cierto? Digo, de pronto dice usted comida gratis, ¿verdad? Pero está bien, aprovechando el viaje. Pero realmente uno va porque quiere quedar bien con la persona que lo invitó. Uno dice, voy a ir porque me invitó. Y está mal que yo no asista si me han invitado. Entonces, pero por el contrario, en esta fiesta que usted es invitado de parte de Dios cada domingo, cada día que hay servicio, hermano, independientemente de nuestro ánimo, nosotros debemos asistir, no porque querramos quedar bien, sino porque a nosotros nos conviene estar aquí, porque aquí es donde el Señor envía bendición. ¿Cuánto dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces el enemigo luchará para que las personas no entren bajo el reino y la guía de Dios, hermano. Si para algo usted va a tener trabas en esta vida, es para las cosas espirituales. Yo se lo aseguro, yo se lo he dicho a usted. Cuando usted se dispone a leer la Biblia, hermano, usted dice, ahora sí, voy a leer la Biblia. Y de repente una llamada telefónica, le anuncian la nueva serie que va a salir, y cabal ese día que usted se decidió a leer la Biblia se estrenaba, así que usted no se la quiere perder. Qué sé yo, cosas, interrupciones que vienen, hermano, de parte del enemigo para que usted no vaya y haga las cosas espirituales. A veces se puede estar preparando para la iglesia y ya usted está listo cuando de repente el niño lloró, hermano, o el padre lloró. Y ya no vamos, y ahora no, con esa cara yo no voy. Y empiezan, hermano, tenemos que tener discernimiento. El enemigo se quiere meter, ¿para qué? Para que nosotros no recibamos ese descanso. Porque a veces usted puede venir, yo le decía a los hermanos en la mañana, ¿cuántos en realidad han pasado por un momento en el que dicen yo hoy no tengo ganas de ir a la iglesia? Señor, yo hoy sí estoy muy cansado. Y no tiene ganas, pero llega la esposa y como las mujeres son un poquito así como más para estas cosas, ¿verdad? Y no, mi amor, no te quedes. O viceversa, puede pasar de los dos lados. No, vamos a la iglesia, no, pero vamos de todas maneras. Yo no conozco a nadie que haya salido de aquí diciendo, ¿para qué vine? No, yo te dije que no quería venir. Yo no conozco a nadie. Yo no sé si usted conoce a alguien. Pero cuando nosotros venimos aquí, hermano, recibimos ese descanso que nuestra alma necesita. Algo sucede en la adoración, algo sucede durante la palabra. Dios nos habla y recibimos eso que realmente necesitamos. Y aunque sí fue un trabajo, porque tuvimos que levantarnos, sí tuvimos que manejar, sí tuvimos que estar aquí por 2 horas, sí es cierto, tuvimos que tomar ese yugo, pero ese yugo es fácil y es ligera esa carga, y ahí es donde recibimos el descanso que nuestra alma necesita. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que hace Faraón entonces, versos 8 y 9, dice, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, es decir, tienen tiempo. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios.
agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces pónganle más trabajo, denles overtime, y ni les pagaban, que es lo peor, hermano. Pónganles ahí, pónganle más carga. No, ¿qué es eso de querer adorar a Dios? No, hay que ponerles más carga para que ellos, y mire, y no tiene que ver solamente con el trabajo físico. Problema tras problema a veces trae esa carga a nuestras vidas, ese cansancio. Pero también habla el Señor de que vengan a Él todos los que están trabajados, es decir, los que han trabajado mucho, los que han intentado mucho, los que han estado luchando fuerte para poder salir adelante, y lo único que han obtenido ha sido cansancio físico, espiritual y emocional. El Señor dice: vengan a mí. Pero no solamente los que han estado trabajando, sino los que están cargados. Porque si algo es difícil es trabajar con una carga encima, hermano. Me acuerdo de una vez que estábamos bajando unas cosas acá en la iglesia, y yo vi que el hermano que estaba ayudándome pues estaba fuertecito, ¿verdad? Entonces yo le decía: lleves esto y esto también, y le empecé a poner un montón de cargas. Y de repente me miró y me dijo: amárreme una escoba aquí, una vez le barro, me dijo. Nunca se me olvidó. Me dio tanta risa eso. Tuve misericordia y le quité 2 cajitas. Pero el diablo no tiene misericordia, hermano. Entonces, a veces, aparte de que estamos luchando, aparte de que estamos trabajando, vienen cargas nuevas. A veces agarramos cargas hasta que no son nuestras, hermano. A veces viene gente y nos viene a cargar a nosotros de cosas. A veces hay gente que está amargada en la vida y viene a contarnos chismes a nosotros para que nosotros tomemos también ese partido. Y andamos nosotros llevando cargas que realmente no nos pertenecen a nosotros. Entonces tenemos que soltar esas cosas. Ahora, el pecado es una carga. El pecado es carga, hermano. Mire, lo único que queda después del pecado es una sensación de culpa terrible. Lo único que queda es decepción. Entonces eso agrega cargas. Por eso la palabra del Señor dice que nos despojemos de toda carga y del pecado que nos asedia, y caminemos, hermano, el camino que tenemos por delante. Vaya conmigo a Isaías capítulo 1, versos 4 al 7. Isaías capítulo 1, versos 4 al 7. El pueblo de Israel había pecado contra Dios. Caían en idolatría, caían en un sinfín de cosas. Y Dios les habla por medio del profeta Isaías. Y esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, hermano. Porque a veces podemos nosotros estar practicando ciertas cosas que no le agradan a Dios, y eso obviamente agregará carga a nuestras almas. Dice Isaías capítulo 1, versos 4 en adelante: oh gente pecadora, pueblo ¿qué? Cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Qué feo les dijo, hermano. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y luego les hace una pregunta: ¿por qué querréis ser castigados aún? Yo le mencionaba a los hermanos, vamos a detenernos un ratito ahí, le mencionaba a los hermanos en la mañana que realmente el Señor no anda viendo a ver quién pecó. Ay, hay uno, ay, le tiro el castigo, le voy a derramar la ira porque pecó. El Señor no hace eso. Lo que pasa es que hay caminos ya marcados. Si nosotros seguimos un camino de pecado, el pecado tiene una consecuencia. Entonces, no es que Dios lo agarra a palazos a uno cuando uno falla, hermano. Como cuando nos agarraban en alguna travesura a nuestros papás y nos castigaban. O sea, el Señor no usa eso. El Señor dice: bueno, hay caminos acá que tú decidiste caminar. No te castigué yo, sino eso era parte del camino que tú escogiste. Ese es tu paso. En tus pasos te vas a encontrar con la consecuencia.
Es el castigo está garantizado, pues ya está en el camino. ¿Me doy a entender en lo que le quiero explicar? Entonces, hermano, así como comienza el mucho trabajo, así comienza también el pecado. Porque el pecado comienza como algo muy placentero. Mire, el que se mete en drogas, por ejemplo, al principio, no levante la mano, pero yo sé que alguno de ustedes la ha probado de repente. Al principio uno así como que... qué bonito es lo bonito, decía aquel, ¿no? Y yo les comentaba a los hermanos en la mañana que nosotros, por ahí por donde vivimos, camina una mujer todo el tiempo. No sé, creo que no tiene dónde vivir. Pero al principio la veíamos a ella bastante normal, caminaba por ahí y no nos habíamos dado cuenta que ella era drogadicta. Pero poco a poco nosotros hemos ido viendo su deterioro. Se empezó a ver ella un poco más delgada, cada vez se ve más delgada. Debe estar, yo creo que, no sé, debe estar en sus 30 tal vez. Es un poquito difícil de determinar porque ya se ve bastante demacrada. Y ahora, hermano, ya parece, si tiene menos de 30, ya se ve más de 40. Porque el mismo vicio está causando eso en su vida. Entonces nosotros podemos ver ahí, gráfico, cómo el pecado comienza a destruir la vida de la gente. A veces se cambia en la calle. De repente la ves cambiándose ahí de ropa en la calle, hermano, es terrible. Entonces su condición, porque eso es lo que sucede. El pecado también comienza de la misma manera. Pero una vez más, todo lo que nosotros hacemos en esta tierra, bajo el sol, hermano, llega su tiempo en el que eso se convierte simplemente en una carga. Lo que comenzó como algo de diversión, lo que comenzó como algo placentero, llega a convertirse en esclavitud y llega a convertirse en una carga. Con muchas personas yo he hablado a veces y me dicen, es que es difícil para mí ya dejar esto, es que es difícil alejarme de estas cosas, es que no puedo, realmente lo intento y no puedo. Hermano, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. La respuesta para nuestras situaciones sigue siendo Cristo Jesús. A Él nos tenemos que acercar nosotros y Él es el que cambia nuestras vidas. Yo sé que algunos de los que estamos aquí estuvimos en algún tiempo en algún vicio, hermano, y el Señor nos liberó, el Señor nos alcanzó, nos limpió y ahora, hermano, caminamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese, ¿dónde me quedé? En el verso 5, ¿verdad? Me toca el 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Es decir, si ya conoces la consecuencia del pecado, ¿para qué sigues caminando allí? Esa es la implicación. Ustedes están buscando el castigo, les dice el Señor, porque les va a venir. O sea, escogieron el camino donde está la consecuencia. Es más, es inevitable porque ustedes lo escogieron. Entonces, ¿ustedes quieren otra vez pasar por lo mismo? ¿Quieren otra vez tener las mismas consecuencias que ya probaron y que ya vieron que son malas y que son feas? ¿Quieren pasar por ahí? Y luego les dice, todavía os rebelaréis sabiendo, conociendo las cosas, todavía se van a rebelar. O sea, conociendo la palabra de Dios, todavía van a seguir los rudimentos del mundo. Conociendo la palabra de Dios, todavía van a seguir, se van a alejar ustedes de mí, sabiendo que alejados de mí nada pueden hacer. Esa es la implicación. Y eso es lo que Dios está hablando en nuestras vidas hoy. No solamente a los que estamos aquí, pero a los que nos están escuchando a través de las redes sociales, los que están ahí, qué sé yo, en su teléfono, en este momento en su computadora viéndolo. Dios nos está hablando, nos está diciendo, hey, no escojas esos caminos. No sigas los caminos que solamente te traen destrucción, que solamente le ponen carga a tu vida y te sientes cansado y está pasando el tiempo y estás viviendo así. Cuando me conoces a mí y tienes la oportunidad de sí, pasar por problemas y dificultades, pero tomado de mi mano, que donde te sientes cansado yo ministro tu vida, donde te sientes solo yo te muestro que estoy contigo, donde te sientes de pronto que ya no puedes más, yo te levanto, yo te esfuerzo, yo te sostengo y yo te llevo hacia adelante. Si ya conoces ese camino, ¿por qué insistes en irte por otro? Amén o ay, ay, ay. Tenemos nosotros que despertar, hermano, a la realidad de que conocemos al Señor.
Y no debemos apartarnos de Él si queremos vivir una vida sin cargas. Dicen amén. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Y mire, y le habla a la nación y le dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Esta nación, este país, mire, yo de veras puedo sonar un poquito negativo, pero créame que no es esa mi intención. Esta nación ha ido en declive ya desde hace un tiempo. Hoy día simplemente vemos los resultados de cosas y decisiones que se han tomado antes. Y me da risa porque la gente se queja, ¿no? No me da risa, sino me causa cierta gracia ver a la gente quejándose ahora. Ay, el gobierno que tenemos y el presidente incompetente y el no sé qué. Y ahora mire cuánto estoy pagando de gasolina. Y cuando me mandaron el cheque, pero después lo fui a dejar a la gasolinera, ¿verdad? Y entonces no sale la cosa así. Y está la gente quejándose de lo que está sucediendo. Realmente eso no es algo que está sucediendo hoy simplemente porque casualmente este gobierno entró y la cosa se puso difícil. No es eso. Este es el resultado de decisiones que se han ido tomando antes, donde esta nación ha ido dándole la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, yo le he dicho a usted, Dios quita su mano de aquel que le da la espalda. Dios dice: no quieres, yo no te puedo obligar. Yo no puedo hacer eso. Si tú te amo, pero yo no es así. Para eso te di inteligencia. Para eso te hice un ser racional, para que entiendas, para que comprendas. Para eso me revelé a ti. Esta nación fue fundada sobre principios cristianos, hermanos. Su constitución se sacó de la Biblia. Y poco a poco se ha estado cambiando. Y a lo bueno le han estado llamando malo. Y a lo malo bueno, hermano. Entonces cuando se empieza a hacer eso y cuando se empieza a revelar, entonces es Dios hablándole a esta nación como le habló a Israel, diciendo: todavía van a seguir ese camino. Si ya saben hacia dónde lo va a llevar, todavía se rebelarán contra mí. Dios bendijo esta nación, hermano. Y usted y yo nos venimos, los que nos venimos a este país, nos venimos porque sabíamos que aquí había bendición. Aunque no lo entendiéramos de esa manera, vinimos aquí porque estábamos buscando algo que Dios había puesto sobre esta nación. Y la nación que le da la espalda a Dios, y el mundo le está dando la espalda a Dios, hermano. Y por eso es que nosotros estamos viendo todo lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Y qué hacemos entonces, pastor? Pues nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y aunque físicamente estamos viviendo aquí, hermano, nosotros podemos descansar en la gracia, en la misericordia y en las promesas de Dios, donde podemos decir: mira, yo no me voy a volver esclavo del temor, como dice un canto por ahí. Yo no voy a ser esclavo de este mundo. Yo confío en mi Dios. Viviré el tiempo que Dios haya determinado que voy a estar sobre esta tierra, y me iré de esta tierra el día que Él diga que ahí se acabó mi tiempo, hermano. Entonces eso me hace a mí descansar y no vivo con temor y no vivo: ay, ¿ahora qué va a pasar? Y ahora, ¿y cuándo me voy a poner las 3 mascarillas y las 8 vacunas? Y qué sé yo, y estar dependiendo de esas cosas, hermano. Mire, por favor, no me malentienda. No estoy en contra ni a favor, sino todo lo contrario. Lo dejo igual, ¿ah? Porque yo no estoy aquí por partido. Yo soy de los de acá, hermano, y cuidado. No, sigámonos amando. No recibamos la inyección de división que el enemigo quiere meter a través de lo que está pasando en el mundo, hermano. No, y lo dije la vez pasada cuando hablamos de la división. No miremos a nadie mal porque nosotros estamos de este lado y ellos no. Aquí hasta familias se han dividido, hermano. Terrible eso. Entonces no permitamos, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Sea que se la puso o no se la puso, usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces Dios habla a las naciones, hermano, y habla a nuestras vidas. El pecado trae consecuencias. Y lo que vamos a ver en los próximos años en el mundo
será el resultado de la rebelión en contra de lo establecido por Dios. Dicen amén. Entonces, el pecado, una vez más, puede traer al principio diversión, placer y una sensación de libertad. Ay, qué bueno que ya no tengo a Dios, que me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Pero una vez más, al final habrá ese problema. Mire lo que decía el salmista, Salmo 38, 3 al 4, yo se lo leo. Dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces, el pecado es una carga de la que hay que liberarnos, de la que hay que soltar. Ahora, soluciones para el trabajo y para la carga, hermano. Veamos, la invitación. Número 1, ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir ese descanso? Simple. Lo primero es aceptar la invitación de Jesús. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Si nunca te has acercado a Dios, si nunca has estado cerca del Señor, el Señor te invita a que vengas y dejes tus cargas. Si estás trabajando, si estás luchando, si estás tratando la manera de resolver tus problemas y nada pasa, si a pesar de que te vas de vacaciones y a pesar de que te agarras 3 días de descanso, si a pesar de que te quedas una semana en tu casa, todavía en tu vida sigue habiendo esa ansiedad y esa falta de paz, el Señor te hace la invitación: vengan a mí. Entonces lo que hay que hacer es acercarse a Él. Si eres alguien que se ha alejado de Dios, entonces el Señor te está diciendo: regresa una vez más, acércate una vez más. Si tú eres alguien que está en la iglesia pero alejado de Dios, también para nosotros como pueblo es la invitación. Porque una vez más, hermanos, se puede estar en la iglesia pero alejado de Dios. El mismo Jesús lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. O sea, vienen aquí y me dicen y me honran y me reconocen, pero estos que están ahora gritándome a mí: Hosana, Hosana, y tirando palmas son los mismos que van a decir: crucifícale allá. Entonces el corazón está lejos. Entonces eso quiere decir que se puede estar dentro de la iglesia pero alejados de Dios. Entonces la invitación es para nosotros, porque hay carga, porque hay trabajo a veces, porque muchas cosas han venido a nuestra vida y el Señor dice: vengan a mí. Entonces lo primero que hay que hacer es aceptar la invitación del Señor. Es decir, yo quiero aceptar esa invitación. Número 2, tomar el yugo del Señor. Dice el verso 29 en la primera parte: llevad mi yugo sobre vosotros. Los yugos, hermano, son hechos de madera. Y dicen algunos que saben de esto: yo no sé mucho de porque no soy ganadero, hermano. Entonces dicen que ponen siempre un buey que es el que lidera, el que ya sabe por dónde va el surco y por dónde va el asunto, y sabe las señales que el que está arando le va a dar a través de, de sus instrumentos, y este es el que guía al otro que de pronto está empezando a trabajar en eso. Eso es lo que dice. Entonces el Señor, usando esta analogía, dice: mira, tú has estado trabajando y la invitación no es a que dejes de trabajar, a que dejes de luchar. La intención no es esa, sino la intención es que trabajes ahora conmigo, que tomes mi yugo, que me sigas a mí, que te deje que yo sea el que te guíe a ti. Porque a veces, hermano, mire, nosotros pensamos que la invitación del Señor fue a decirle nosotros a Él qué queremos que Él haga en nuestra vida. Y repito, a veces nosotros hasta en nuestras oraciones pareciera como que le estamos dando órdenes a Dios de cómo queremos que haga las cosas, hermano. A veces nosotros somos los que le queremos dirigir a Él, o nos creamos nuestra propia idea, nuestro propio Cristo. El mundo está queriendo crear su propio Jesús. ¿Usted sabía eso, no?
Es decir, dice, están haciendo un llamado a que todas las religiones se unan y crear una sola religión donde cada quien adore al que quiera, pero todos en unidad. Y quieren crear una imagen distinta de lo que es el Señor. Quieren darle su propia interpretación a la palabra para torcerla y de esa manera poder meter las cosas que a ellos les interesa que se metan. Y a veces como individuos nosotros queremos hacer lo mismo. Y el Señor dice, no, no funciona así. Funciona que yo soy el que sé, yo soy el que tengo la sabiduría, yo soy el que tengo, el que sé por dónde vas a pasar. Yo conozco tu pasado, yo conozco tu presente y yo conozco tu futuro. Yo sé lo que va a pasar más adelante. Entonces déjame que yo te guíe por ese camino. Déjame que yo sea el que te diga por dónde debes ir. Únete a mí. No trates de dirigirme, dice el Señor. Sígueme y no trates de manipularme. Deja que yo te forme. No manipulemos a Dios, hermano. No nos hagamos nuestro propio Jesús o nuestra propia imagen. En la palabra de Dios encontramos quién es Él. Si queremos vivir en descanso constante, debemos creer a la guía del Señor y someternos a Él. Y número 3, ¿qué dijimos que era lo primero? Aceptar la invitación. Lo segundo, tomar el yugo del Señor. Y lo tercero, aprender de Él. Mire lo que dice el siguiente verso. Dice en esa parte, dice, y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Notemos que el Señor no dice, aprendan de mí, que soy poderoso. Aprendan de mí, que soy perfecto. ¿Era poderoso Jesús? Sí, perfecto, de la cabeza a los pies. Pero Él no sacó esas virtudes. Él dijo, ustedes tienen que aprender de mí, que soy manso y humilde. Y si pudiéramos dividir el yugo, yo lo pondría en este mensaje de esa manera. Una parte es la mansedumbre y la otra es la humildad. Ya voy a terminar. Mansedumbre es la palabra griega praus. Y me encanta lo que significa. Significa apacible, pacífico y también fuerza bajo control. Y esto me gustó, porque ser manso es tener fuerza bajo control. Y yo les ponía este ejemplo a los hermanos en la mañana. ¿Usted conoce los chihuahuas, no? ¿Los perritos chihuahuas? Hermanos, se creen gigantes. Y usted los ve y empiezan a ladrar. Yo tenía una. Y ella pensaba que ella era invencible, hermano. Y ella salía y cuando alguien visitaba, llegaba y le mordía el pantalón y se lo jalaba así, porque ella no podía controlar su poca fuerza que tenía, porque una patada le daba a uno y volaba por allá. No la podía. Pero yo fui a visitar a una pareja que tienen un gran danés. Yo no sé si usted conoce esos perros. Casi familia de los caballos, hermano. Enormes. Yo creo que estos hermanos van al 7-Eleven montados en ese perro. Enorme el perro. Mi esposa y yo fuimos y tocamos el timbre, y el perro, en cuanto escuchó el timbre, subió las patotas sobre el cerco de la pared ahí, sacó la cabeza, que la trompa le llegaba casi, me agarraba a mí de la cabeza, y ladraba. Se oía el latido, era fuerte, hermano. Daba miedo ese perro. Y enorme, muy grande, son muy grandes esos animales. Y cuando entramos, hermano, a la casa, digo, ¿y cómo es el perrito, verdad? No, es tranquilo. ¿Por qué no lo dejas entrar? Le dijimos, nosotros no tenemos problema con los perros, nos gustan los perros también. Y va entrando ese perro, hermano. Nos pegó 2 lengüetazos en la mano. Y se echó. Y ahí se quedó así, el perro. Y nosotros platicando, el perro ni se mosqueaba, hermano. Ahí tranquilo. ¿Sabe qué es eso? Ahora pregunto yo, ¿será que ese perro nos puede pegar una mordida? Si ese perro nos daba una mordida, nos arranca un pedazo de piel, hermano. Ese perro tenía la fuerza para poder hacernos algo a nosotros. Pero como es manso, su fuerza está bajo control.
Y el chihuahua y quiere acabar. Entonces eso es ser manso. Ser manso es, tengo la fuerza, tengo la capacidad para defenderme, puedo hacerlo yo solo, pero lo único que voy a traer a mi vida es cansancio. Entonces el Señor dijo, si ustedes quieren recibir ese descanso para sus almas, su fuerza, manténganla bajo control, sean mansos como yo, que cuando me maltratan no respondo de la misma manera, sino simplemente llevo eso y lo traigo a mi Padre, y eso es lo que yo tengo que hacer. Así tenemos que aprender a ser nosotros, hermano. Hay gente acá que se cree Chihuahua. Bueno, no acá, allá donde nos están viendo. Y cuando le viene el problema no haya cómo hacer para resolverlo, y brinca y patalea y se jala el pelo y le jala el pelo también a los que estén al lado, y trata la manera de ver cómo hace para resolver las cosas. Y el Señor dice, todo lo que tienes que hacer es aprender de mí. Soy manso. ¿Cuándo vimos a Jesús en la Biblia defendiéndose de algo, hermano? Nada. Hey, tranquilo, Pedrito. Porque Pedro sí, ¿verdad? Bien chihuahua el Pedro. Lo llegaron a agarrar y sacó la espada y dijo, aquí le vuelo y yo vuelo orejas. Tengo dientes para morder. ¿Y qué dijo? Era familiar de Tyson. ¿Y qué dijo Jesús? Guarda tu espada. ¿Tú crees que yo no puedo llamar legiones de ángeles que vengan a defenderme? Yo tengo fuerza. Yo tengo poder. Pero lo que conviene ahora es ser manso. Es estar tranquilo. La fuerza bajo control, ¿verdad? En un momento casi se le escapa al Señor y solo dijo yo soy, y cayeron todos al suelo. Entonces sí había fuerza en él. Lo que pasa es que lo tenía bajo control. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que mantener nuestra fuerza bajo control. Llevémosela al Señor y digamos, Señor, no es en la mía, es en la tuya. Tú resuelves, yo no. Enséñame cómo yo puedo mantener mi tranquilidad a pesar de lo que me esté sucediendo. Cómo yo no me defiendo cuando yo no me debo defender. Defiéndeme tú mejor a mí cuando yo me encuentre en una situación. No permitas que yo arregle las cosas con mi carne, con mi fuerza, sino que esa fuerza se pueda mantener bajo el control del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Grabes esto en su mente. Ser manso no es ser débil, sino tener la fuerza para no actuar de manera errónea frente a una situación. Para eso se necesita fuerza. Para decir, yo no voy a resolverlo de mi parte. Y por último, Él dijo, aprendan de mí que soy manso, mi fuerza la tengo bajo control. Pero también aprendan de mí que soy humilde. Y la humildad, hermano, tiene que ver con dejarse dirigir por alguien. Cuando alguien no tiene humildad, no se deja dirigir por alguien. Tiene un espíritu independiente. Y no, yo no. ¿Y a mí qué me va a andar diciendo? No. ¿Y qué me va a decir a mí un pastor? ¿Y qué me va a decir a mí un líder? ¿Qué me va a decir? Y a veces no queremos someternos. Y hermano, déjeme decirle algo. Si usted y yo no nos sometemos a alguien, a un ser humano, en la tierra, tampoco nos sometemos a Dios. Porque cuando nosotros nos resistimos a la autoridad, nos resistimos a lo establecido por Dios. No sé si me voy a entender. Entonces, para someterse a alguien hay que ser humilde, porque a veces nos puede tocar que nos toca un líder o un jefe o qué sé yo, que sabe menos que nosotros, según nuestra manera de percibirlo. Y a veces, hermanos, no nos queremos someter. El Señor dijo, si ustedes quieren vivir tranquilos, tienen que aprender a humillarse. Tienen que ser humildes para someterse a lo que yo les estoy diciendo. Dejarse dirigir por Dios requiere de humildad. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo vemos. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos.
Entonces a veces es difícil someternos a alguien que no podemos ver, o sea, porque nosotros quisiéramos ver al Señor ya sentado en el trono, ¿verdad? Aunque ahí está, nosotros por fe sabemos que ahí está, porque la palabra nos lo enseña. Pero a veces nosotros quisiéramos ver la imagen. Por eso es que a veces se nos presentan modelos falsos, ¿verdad? Y vienen así algunos así ministros que parece que tienen mucha autoridad, y donde caminan van sonando los tambores detrás de ellos, ¿verdad? Y a veces esa imagen, y decimos, esto es lo más parecido, a este sí me someto porque se ve que tiene autoridad. Yo les decía a los hermanos en una clase que estamos dando en el Instituto Bíblico, estamos hablando acerca de Pablo, y les digo, ¿ustedes qué imagen tienen de Pablo? ¿Se lo imaginan un hombre así tremendo que cuando predicaba eso era terrible? No, se le dormía a la gente. Igual que a mí, ¿verdad? Entonces no, ya no me siento tan mal. Pero es en el de las 9, en este no se duerme nadie. Y les digo yo, ¿sabían ustedes que Pablo no era un buen predicador? Les explicaba a ellos. No, era un hombre realmente que al verlo físicamente no era atractivo. No les voy a decir cómo era, pero según lo que dice en la historia, pero hasta una enfermedad tenía en sus ojos. Entonces no era alguien atractivo. Y sin embargo, hermano, las cosas que explicó de parte de Dios, lo que él tenía era la gracia de Dios sobre él. Es más, la gente lo veía como alguien insignificante y decía, bueno, sí, cuando habla no, realmente no es tanto, cuando escribe sí, tiene así como mucha osadía, es muy osado cuando escribe, pero cuando predica... Y Pablo en una ocasión que estaba enojado les dijo, estoy dispuesto a usar la misma osadía con la que les escribo, a ir allá y declararles esto. Pero entonces, hermanos, la gente al ver eso no se querían someter a él, no reconocían su apostolado. Entonces es difícil a veces someterse a un Dios que no vemos, pero es parte de la humildad. No nos vamos a equivocar si nos sometemos a Dios, hermano. Si nosotros decidimos creerle a Él y somos humildes y decirle, Señor, yo no puedo, tengo ciertas capacidades pero no me alcanzan, tengo cierta fuerza pero llego a sentirme cansado, tengo que rendir esto a ti y tengo que dejarlo en tus manos porque tú eres el que me invitaste a venir. Yo estoy trabajado y estoy cargado y voy a hacer caso a lo que tú me estás diciendo, voy a ser una persona mansa, voy a mantener esa fuerza bajo control y voy a ser humilde para reconocer que no puedo solo, que te necesito a ti, que necesito tomar el yugo tuyo, que ciertamente voy a tener que trabajar, pero lo haré contigo y tú me guiarás a sendas de justicia, tú me vas a guiar a pastos verdes, tú me vas a alimentar y vas a confortar mi alma. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Necesitamos nosotros reconocer, póngase de pie por favor, que nos hemos equivocado, hermano, en ocasiones. Necesitamos reconocer que solos no podemos. Necesitamos reconocer que a veces nos enredamos en tantas cosas y todo lo que trae a nuestra vida es cansancio. Necesitamos reconocer que a veces fallamos y los pecados solamente traen carga a nuestras vidas. La buena noticia es que el Señor está aquí y Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Cierra tus ojos ahí donde estás.